sobre la función del líquido surfactante que es mantener, digamos, la apertura del alvéolo gracias a que se rompe la tensión superficial del agua, y eso va a permitir que gracias a las fuerzas que existen, como por ejemplo la presión pulmonar, la presión alveolar y la presión transpulmonar, que es que prácticamente la presión transpulmonar nos viene se traduce a la capacidad que tiene nuestra caja torácica para poder generar el vacío y la presión negativa. A eso se refiere la presión transpulmonar. Cuanto más presión transpulmonar hay, es porque hay más negativo dentro de la caja, presión negativa dentro de la caja torácica. ¿Y cómo se va a mantener la presión transpulmonar? La presión transpulmonar es gracias a el mantenimiento de la presión pleural y el mantenimiento de la presión alveolar. Tanto la presión dentro del alvéolo como la presión en la pleura. Eso nos va a generar una presión transpulmonar que va a incrementar en función de estas dos presiones. Entonces, ¿qué nos favorece mantener una presión transpulmonar elevada? Generar un vacío y generar ¿cómo que se llama? Un fenómeno de vacío, un fenómeno de presión negativa en el interior del tórax. Y esto nos va a permitir que el aire entre con mayor facilidad al pulmón. Entre mayor presión negativa, mayor facilidad para que entre el aire al pulmón. Porque les ponía el ejemplo, ¿verdad? Que con el hule de una vejiga reventada, agarramos el hule, lo ponemos en la boca, aspiramos y hacemos una vejiguita para dentro de nuestra boca gracias a la succión. Y esa presión negativa es mucho más fuerte que si yo soplo ese pedazo de hule para quererlo inflar. No voy a poder. Ese pedazo de hule que yo me pongo en la boca, si yo lo soplo, no voy a poder sacar una vejiga. No voy a poderlo inflar. En cambio, si yo lo succiono, fácilmente se forma una vejiguita dentro de mi boca. Lo mismo pasa con nuestro pulmón. Cuanto más presión negativa hay, más facilidad tiene nuestro fenómeno, nuestro proceso inspiratorio. Es muchísimo más fácil meter aire al pulmón. Ya les mencionaba que ¿cómo que se llama? Ese fenómeno inspiratorio es un fenómeno con gasto de energía porque hay músculos que están generando el trabajo de inspiración para poder abrir, digamos, la caja torácica, etcétera. Pero cuando el trabajo es un trabajo de sacar aire, o sea, expulsar aire, en el caso de exhalar, ¿verdad? Entonces no hay un trabajo propiamente dicho, sino que más bien al relajar los músculos de la caja torácica, el pulmón sale normalmente, o sea, él solito. Doc, Sí, diga. Resulta de que acá en esta diapositiva se explica ese trabajo que hace el pulmón. Así como se recuerdan ustedes el trabajo que ejerce el corazón como bomba que es, el trabajo que hacía el corazón de pasar de menos presión a más presión y de menor volumen a mayor volumen, etcétera, de menor velocidad a mayor velocidad. Ese trabajo que hacía de mover la sangre es un trabajo. Ahora también el pulmón ejerce un trabajo para poder meter aire al pulmón. Entonces aquí dice el trabajo de la inspiración, porque como les mencionaba, la expiración o la exhalación o expiración no es un trabajo, sino más bien la inspiración sí es un trabajo. Entonces, primero es el trabajo requerido para expandir los pulmones en contra de las fuerzas elásticas de los pulmones y del tórax, llamado trabajo de distensibilidad. Yo ya les había mencionado algo sobre la distensibilidad. La distensibilidad es la capacidad elástica que tiene el pulmón para poderse expandir con cada vez que respiramos. Pero hay que vencer
O sea, nosotros tenemos que vencer ese fenómeno de distensibilidad. Es decir, no es lo mismo los pulmones que tienen ustedes a los pulmones que tiene un anciano de 90 años. No es lo mismo, ya no hay la misma cantidad de colágeno, no hay. La misma cantidad de elastina, no hay. La misma cantidad de vascularización, no hay. ¿Verdad? Entonces, en vez de mantenerse joven, con ya rico en colágeno, elastina, etcétera, se va fibrosando. Las paredes pulmonares se van fibrosando por A o B razón. Puede ser por un problema crónico, por etcétera. Entonces las paredes pulmonares se van fibrosando y eso genera menor capacidad de distensibilidad o distendibilidad o distensibilidad que pueda tener el pulmón como estructura histológica que es. Luego tenemos el trabajo requerido para romper la viscosidad de las estructuras de la pared torácica denominada trabajo de resistencia tisular. Trabajo de resistencia tisular. O sea que cuando yo respiro, meto aire, yo tengo que vencer la inflamación de las paredes del tracto respiratorio, todos los mocos y flemas que tengamos ahí adentro, todas esas secreciones, todo ese engrudo que tengamos ahí adentro. ¿Quién sabe qué es un engrudo? Nadie sabe. ¿Ah? Para flema, todas esas secreciones, mucosidades, todo lo que tenemos adentro del tracto respiratorio. Cuando nosotros respiramos, hay que vencer todo eso. Porque obviamente no es lo mismo que el aire circule libremente en un tubo respiratorio limpio, amplio, sin ninguna obstrucción. Fluye la respiración. Nosotros sentimos que entra el aire hasta lo más profundo de mi pulmón cuando pegamos la inspiración. Y sentimos que mi pulmón se llena de aire por completo. Pero hay veces cuando tenemos alguna enfermedad, una neumonía, una bronquitis, tenemos COVID o cualquier otro H1N1 o cualquier otra enfermedad respiratoria, sentimos que aunque respiremos, inspiremos profundo, el aire no nos llega hasta allá al fondo y sentimos que todavía yo quisiera meter más aire, pero no puedo. Entonces tenemos que vencer todo eso. Y al paciente asmático le pasa algo bien interesante, porque el paciente asmático puede meter aire con dificultad, pero puede meter. Pero al paciente asmático lo que le está sucediendo es que le cuesta sacar el aire, porque el aire queda atrapado en el pulmón, porque hay muchas secreciones, porque hay atelectasias, porque hay bronquiectasias, hay elementos que obstruyen y eso no permite. Entonces, el pulmón, una radiografía de un paciente asmático es una radiografía aireada, se le llama. Todo el pulmón súper expandido, toda la parénquima pulmonar color negro, porque ese es aire. Entonces se mira un parénquima pulmonar así súper grueso, súper amplio, unos pulmones puras vejigotas, así se ve un gran pulmonazo. En cambio, una persona normal, pues se le ve el parénquima pulmonar, se le ve normal en una radiografía. Entonces, y otro trabajo que hace el efecto en la caja torácica, ese trabajo que hace la caja torácica es el trabajo para vencer la vía respiratoria durante el movimiento del aire en los pulmones, llamado trabajo de resistencia a la vía respiratoria. Es decir, ya de por sí la estructura anatómica, nuestra estructura anatómica llamada árbol bronquial, ejerce una resistencia como tal, como tejido que es, el mismo aire, etcétera, el mismo aire que tenemos ahí adentro, ejerce un efecto de resistencia y las mismas estructuras anatómicas también ejercen un efecto de resistencia. De tal manera que eso es lo que les traía para este día. Muchísimas gracias. No, mentira. Pásele. Entonces, es por eso que son tres tipos de, o la manera de ser, se divide en tres tipos de trabajo que podemos observar. Uno para vencer las fuerzas elásticas del pulmón, otro para vencer las secreciones del pulmón y otra para vencer el movimiento del aire dentro de los pulmones y la misma resistencia tisular del parénquima pulmonar. Es decir, que al final
es un gran trabajo y todos esos músculos capaces de poder generar la expansión costal, el descenso del diafragma, etcétera, etcétera. Todo eso es un trabajo mecánico que garantiza la expansión en el diámetro del tórax. ¿Para qué? Para que el pulmón tenga la capacidad de inflarse. Hay dos tipos digamos, de resistencia. Uno es la resistencia obstructiva, o sea, que está obstruido. Cuando yo me refiero a obstrucción, me refiero a que en ese canal, en esos canales, en esos túneles que le llamamos árbol bronquial, hay elementos que no dejan pasar fluidamente el aire que respiramos, ya sean secreciones, inflamaciones de la mucosa, algún fenómeno de tipo anatómico de obstrucción, cicatrizaciones alveolares, cicatrizaciones de los sacos alveolares, daño del parénquima, inflamación crónica del parénquima, es decir, pero estoy hablando de obstrucción dentro del tubo. Entonces, a eso se le llama resistencia de la obstructiva. Pero hay otro tipo de resistencia que se llama resistencia restrictiva. No es lo mismo obstrucción que restricción. Entonces le puedo decir la diferencia. Cuando hablo de obstrucción, es lo que le mencionaba. Hay algo que está tapando la vía aérea por dentro. En cambio, restricción es algo que restringe, como lo dice la palabra, restringe la expansión del pulmón externamente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Restricción es como cuando, por ejemplo, un paciente tiene cirrosis hepática y tiene ascitis. Está pero así la gran panza lleno de agua, de ascitis, y que si él se acuesta boca arriba en decúbito supino completamente, todo ese líquido va a empujar, digamos, el diafragma hacia arriba y va a haber una restricción en la capacidad de expandir la caja torácica y esa restricción va a hacer que él tenga dificultad respiratoria. Como también pacientes renales que tienen también que estén edematizados. La paciente embarazada que ya está en su semana número 60, mentira, que ya está ya en la última día, pues ya a punto de reventar, no se puede acostar boca arriba. ¿Cómo dicen las mamás que duermen cuando en sus últimos días? Sentadas. Sentadas. Pregúntele a su mamá cómo dormía en los últimos días. Ay, Dios. No, hombre, si vos me diste guerra desde que estabas así, con eso comienzan las mamás. No, mamá, yo preguntándole pues cómo dormía en sus últimos días. Si sentada o acostada. No, hombre, yo dormía mal. Si desde allá adentro me venís dando guerra. Que no, es que no es el tema, mamá. Si el tema es cómo dormía. Y todas las mamás les van a decir, dormía sentada. O dormía con muchas almohadas. O dormía recostada. Pero acostada, no dormía. No se puede. No se puede. Por lo mismo, porque hay una restricción, o sea, aprieta el útero grávido, aprieta todas las vísceras para arriba y todas las vísceras apretan el diafragma y el diafragma restringe. Es una restricción, es un fenómeno restrictivo. También, por ejemplo, cuando dicen buruca aquel y se le tiran todos encima y les caen todos encima y entonces están todos encima de uno, como 20 cristianos. Y están apretando, o sea, lo están aplastando a uno, pues. ¿Y cómo va a respirar uno? Apártense. Apenas dice uno, apártense. Y los empieza, uno los empieza a apartar, o empieza a hacerle hacia uno, porque ya uno ni hablar puede. Ajá, o sea, apártense porque está morado aquel, o sea, de alguna manera. Entonces, eso es restrictivo. O, por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida que tienen un índice de masa corporal de 40, 50, etcétera. Imagínense ustedes, personas arriba de 400, de 500 libras, no se pueden acostar tampoco en decúbito.
Tienen que dormir sentados porque obviamente el mismo peso corporal hace que haya una restricción y eso genera pues que no puedan respirar, no puedan bien expandir su caja torácica. Entonces, por eso que hay diferencia entre enfermedad obstructiva y enfermedad restrictiva. Por eso las enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, son enfermedades que tienen que ver con que adentro, o sea, el tubo que por donde pasa el aire, o sea, todo el árbol bronquial, hay una especie de obstrucción, ya sea por secreciones, por flemas, cicatrizaciones, atelectasia, cualquier tipo de elementos dentro del tracto respiratorio. En cambio, restrictivo es, como les mencionaba, tiene que ver con no permitir la expansión de la caja torácica. Bueno, vamos al siguiente tema, siempre mismo, el capítulo 38, es volúmenes y capacidades pulmonares. Eso se lo aprenden porque se lo aprenden. Y como ustedes me dijeron que me iban a traer la tarea, que es una espirometría, vamos a ver qué averiguaron. Ajá, compañera, que ven enfermedades del pulmón, porque es que neumo, ¿qué quiere decir neumo? Neumo quiere decir aire. ¿En qué idioma? No me acuerdo. Etimológicamente hablando, no sé si latín o griego, no sé, pero es neumo quiere decir aire. Entonces, neumólogo quiere decir persona que estudia el aire. Entonces, y la neumo. Entonces, pero ya médicamente conocemos que el neumólogo es el encargado de las patologías relacionadas con pulmón, más no el único que mira las vías aéreas respiratorias. Porque el pulmón, usted pregúntele de que, mire, fíjate que tengo una rinitis. No, eso no me toca a mí, váyase con el otorrinolaringólogo. Y no es de lo mismo, pues que, sí, pero no me toca a mí, váyase con el otorrino. ¿Y por qué? Pues no, usted es médico, pues. Sí, pero váyase con el otorrino. Entonces, eso de pedacear al ser humano por especialidades, solo porque un órgano le toca a un especialista, otro órgano a otro y otro, como que fuéramos rompecabezas. Eso nunca me llegó. Quizás por eso nunca estudié ninguna especialidad así. Sino que siempre me gustó ser médico biológico de medicina integrativa, medicina de bioregulación. A eso me dedico yo. Porque el cuerpo es una sola pieza. El cuerpo trabaja al unísono, todo en armonía, ¿verdad? Entonces, si se enferma el pulmón, otros órganos se van a enfermar, obviamente. Entonces no puedo tratar solo el pulmón, sino que tengo que tratar otros órganos. Entonces me salgo, digamos, me voy en una línea de tiempo aparte, una línea temporal aparte, o sea, en otro multiverso. Entonces eso es la medicina biológica, ¿verdad? O sea, tratar hacer un tratamiento estrictamente individualizado. Yo no puedo hacer un tratamiento si el paciente, yo no le puedo dar el mismo medicamento a todos los pacientes, porque todos los pacientes tienen condiciones diferentes, aunque sea el mismo diabetes, otro diabético, ahí viene otro diabético, ahí viene otro diabético. Tratarlos a todos por igual cometiera un grave error. Y así hacen en el seguro. ¿Y cómo? ¿Y a vos qué te dieron? Metformina. Y a vos, metformina también. Y a vos, metformina. Me dijeron que regresara en 6 meses. Y que tú hagas más metformina. ¿Y en qué momento le dicen al paciente, mire, su diabetes se puede revertir? Tal vez a no quitarle la diabetes de su genética, pero por lo menos a que ya la glucosa le salga normal. Que su organismo trabaje mejor, que su bioquímica metabólica trabaje mejor.
Por eso que si ustedes saben bioquímica y fisiología, van a dominar el mundo. No, mentira. No, o sea, van a ser unos grandes médicos, porque nosotros, o sea, esto se trata de metabolismo. Entonces, la mayoría de enfermedades tienen un origen metabólico, pero también hay que saber mucho de bioquímica y de fisiología. Y también hay que saber mucho de cómo funciona la célula, o sea, de biología molecular. Si ustedes quieren ganar billete como especialistas, o sea, no les debería decir esto, pero de las especialidades mejor pagadas está la genética y la biología molecular. Si ustedes quieren ser genetistas, en México está la especialidad. Son 3 años, igual como estudiar medicina interna, como estudiar ginecología, igual son 3 años. Pero les van a pagar mucho mejor si ustedes son genetistas y médicos genetistas moleculares o biólogos moleculares, a que si fueran médicos familiares, médicos de familia o médicos. Entonces, y así, sucesivamente. Y otra carrera que les puede dar mucho económicamente hablando, aunque acuérdense que el dinero no da la felicidad, y eso lo tenemos muy claro, pero sí se pueden dar su gustito, ¿verdad? Pues sí, para eso trabaja uno, pues la famosa frase trillada, ¿verdad? Para eso trabaja uno, sí, pero no. Puede uno ganar, puede uno tener sus comodidades, pero jamás pasar encima de la dignidad humana. Eso sí es, o aprovecharse de la dignidad del ser humano, jamás. Pero otra carrera, aparte de la genética y la biología molecular, ser biólogos moleculares, genetistas y biólogos moleculares, eso es el futuro. Hay medicina que hoy por hoy ya hay, y aunque ustedes no lo crean, hay medicamentos que pueden, ustedes están tratando al paciente, hay medicamentos tomados y están tratando al paciente para modificarle su genética, para curarlo de un cáncer, por ejemplo. Completamente comprobadísimo que se elimina el cáncer cuando se toma un medicamento que modifica el gen que provoca el cáncer, la expresión génica del cáncer. Y eso es medicina personalizada, se llama. Ustedes buscan genética, 2 puntos, medicina personalizada. Si buscan así, van a encontrar un montón de artículos bien interesantes, videos de YouTube súper interesantes. Pero ya me salí el tema de pulmón, ¿va? Pero y hablar de otra especialidad que también le va a dar mucho es cirugía robótica. O sea, ustedes están aquí frente de una computadora manipulando a un robot que está en Europa operando a una paciente. Yo tengo un amigo que estudió cirugía robótica y se especializó solo en colecistectomía, es decir, quitar la vesícula. Tiene que estudiar cirugía y después tiene, creo que estudiar otros 2 años, 2 o 3 años más para estudiar robótica, cirugía robótica. Y entonces puede ser cirugía robótica para el área del cuerpo que usted quiera. Entonces se mete a estudiar cirugía robótica. Él se metió en algo que no es tan complicado, que es quitar la vesícula, ¿verdad? Así robóticamente. Ajá, o sea, pueden hacer un cirujano, él es cirujano, pues puede abrir, ¿verdad? Pero también puede usar cirugía laparoscópica, o sea, técnica por laparoscopía, y también con la técnica robótica. Y sí, la gente paga por eso. Así es que pues, ahí vean, ¿verdad? Yo estoy súper comodísimo y a mí me encanta ser médico biológico. Cuando yo comencé a estudiar medicina, allá les digo, cuando yo entré a la universidad en 1998, ustedes
andaban con su papá a saber a dónde. No habían nacido, ¿verdad? ¿Usted en qué año nació? 2003. ¿Quién nació en el 2000? 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006. No, a ver, que tuviera ya 13 años. No, 2005, sí, 2005 es lo más chiquito que puede haber aquí porque 16 tiene, 17 años. Ya tiene DUI. ¿Quién no tiene DUI aquí? ¿Quién no tiene DUI todavía? Todos tienen DUI, ¿va? Pues sí, entonces, ¿qué les está contando? Entonces, resulta que ya me desviaron de la plática. Es que ya es hora de comer. Entonces, pero ustedes comieron antes de venir, ¿va? Algo comieron. Un alguito, sí. Un pancito. Pues sí, entonces sí, es bonito lo de la cirugía robótica, es muy bonito. Pero la medicina biológica, cuando yo entré en el 98, yo sabía que quería estudiar medicina, pero yo en el 99 supe que la medicina biológica iba a ser para mí, desde que yo estaba en segundo año. Yo cuando fui a tercer año, fui a mi primer congreso de medicina biológica y me enamoré de la medicina biológica desde que tenía 15 años, porque yo siempre fui a médico biológico. Yo nunca fui, mi mamá nunca me llevaba a médicos de medicina farmacológica, siempre me llevaba a médicos biológicos. Yo decía, ¿por qué se me quitó la infección de garganta si ni siquiera me dio antibiótico? Y se me quitó, y con lo que me hizo se me quitó.